al cielo. Y quiero hablar bajo el tema el poder para comenzar, basado en 1 Timoteo 1, 12 al 17. Esta serie en general, el propósito, cuando hablamos de camino al cielo, estoy hablando no es otra cosa que salvación, o el camino de salvación que Juan Wesley llama. Y quiero hacer referencia a nuestro peregrinaje de ser cristianos y cristianas, y cómo estamos en nuestro camino de salvación, ¿verdad? Camino al cielo es porque nuestro destino final es el cielo. Y quiero hablar de esto desde la perspectiva wesleyana. Y entonces, hay varios puntos, varios fundamentos cuando hablamos de esto. El primer fundamento que yo veo es lo del peregrino. Vamos a hablar primero, quiero usar esta ilustración del peregrino. Un peregrino es una persona que visita un lugar sagrado, o es una persona que se dedica a andar por tierras extrañas y que camina por caminos desconocidos. Se representan dificultades, pero esto no detiene a este peregrino. Y la vida cristiana puede ser comparada con un peregrino o con una persona que está en un peregrinaje, en un caminar, donde nosotros como cristianos estamos moviéndonos hacia el cielo, ¿verdad? Que es nuestro destino final. Por eso el título de la serie. Nuestro destino final es el cielo. Estamos migrando, estamos caminando hacia ese lugar sagrado, hacia ese destino final. Y el camino no es fácil, está lleno de dificultades, hay cosas que nos retan como seres humanos, como creyentes, pero como quiera nos seguimos moviendo en este camino, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y hablar de nuestro peregrinaje cristiano y hablar de lo que es ser cristiano, tenemos que hablar de algunos asuntos importantes. Por ejemplo, el asunto del pecado original. Es importante hablar de esto, porque como creyentes sabemos, a veces se nos olvida, porque llevamos tanto tiempo en el cristianismo, que se nos olvidan algunas verdades importantes. Por eso es bueno recordarlas. En este caminar está el pecado, ¿verdad? El asunto del pecado. Y el pecado original, en Génesis 1:31, afirmamos entonces que la creación de Dios es buena. Dios creó todas las cosas y las creó buenas. Y creó al ser humano y creó a la mujer, al hombre, y dijo, esto es bueno la creación de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Es el pecado. Es el gran problema del ser humano. Cuando entra el pecado al mundo, a nuestra vida, a nuestra familia, esto destruye. Y el pecado, en la historia de Génesis, usted va a ver los efectos del pecado. El pecado destruyó esa relación que existía entre Dios, Adán y Eva. La destruyó. Y comenzó a destruir la relación entre Adán y Eva. Y comenzó a destruir la relación entre su propia familia cuando el pecado entró al mundo. Wesley dijo que no conocemos un evangelio sin la salvación del pecado. El evangelio que nosotros creemos es quien nos salva entonces a nosotros del pecado. El pecado tiene que ver con todas las relaciones. Es importante porque el pecado cuando entra rompió todas las relaciones. La relación entre Dios y el ser humano, la relación entre los seres humanos, la relación entre el ser humano y el resto de la creación y la relación entre el ser humano consigo mismo. Por eso que usted ve los efectos del pecado. Yo me imagino que antes del pecado los esposos y esposas no peleaban. Adán y Eva no peleaban. No sé, hay que corroborarlo. Eso fue un chiste ahí medio malo que mi esposa después me va a regañar. Pero entró el pecado y comenzamos viendo el efecto entre los hijos cuando comienzan a pelear Caín y Abel, y cuando la creación comienza a producir árboles, arbustos con espinas y todo este tipo de cosas, y se le hace más difícil al ser humano trabajar la tierra, ¿verdad? Esto es producto de esas relaciones rotas. Entonces, este asunto del pecado es importante, porque aunque somos cristianos, todavía el pecado persiste y está ahí a la puerta, como diría Santiago. El pecado no es algo que viene de repente, según desde la perspectiva de wesleyana, de Juan Wesley. El pecado es algo que nace de ti.
no es una fuerza externa, una fuerza espiritual, sino el pecado está en nosotros, nuestra naturaleza, según de la perspectiva wesleyana. Por eso es que cuando yo escucho gente decir, yo soy un poquito, tengo un poco de problema, que el diablo me lo hizo hacer, ¿verdad? Eso fue el diablo que me inspiró. Eso fue el diablo. Sí puede haber influencia externa, pero en última instancia, tú y yo somos responsables por lo que hacemos. Porque entonces, si le echamos la culpa al diablo por todo, no, él es el culpable. En última instancia, tú y yo somos los que tomamos la decisión de hacer X o Y cosa. Entonces, el pecado es una enfermedad. Desde la perspectiva wesleyana es una enfermedad, es una corrupción. Y esta enfermedad que es llamada pecado, se ha esparcido en la vida de los seres humanos y en todas las esferas de la vida de los seres humanos. Es decir, a nivel personal, el pecado, a nivel familiar, social, psicológico, y ahí usted le sigue añadiendo todo lo que afecta el pecado. La imagen de Dios en nosotros ha sido dañada por causa del pecado. No ha sido quitada, sino que fue dañada por causa del pecado. El pecado también es algo universal, donde todos están afectados por el pecado. Y esa es la razón por la que la iglesia debe seguir predicando el mensaje de salvación. Todo el mundo es afectado por el pecado. Y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso es que necesitamos a un Salvador, que es Cristo Jesús. En Génesis 3, todos participamos en el pecado de Adán y Eva, y por alguna manera, esas son discusiones teológicas de siglos y siglos, tenemos esa naturaleza pecaminosa. Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los seres humanos era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente hacia el mal. Y Dios vio esto. Esa es la tendencia del ser humano. Esa es la lucha del ser humano. Esa tendencia hacia el mal, hacia el pecado. Hay una inclinación pecaminosa en el ser humano. Por eso es que el pecado es una enfermedad que necesita una sanidad. Y esa sanidad solamente viene a través de Cristo Jesús. Y Dios la otorga a través de Cristo Jesús. El pasaje de hoy, en el verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Bueno, ese es el mensaje de la iglesia. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Ese es el mensaje de la iglesia. Estaba el pecado original y ese pecado se ha esparcido. Todos los seres humanos están en pecado, de alguna manera, ¿verdad? Y a través de Cristo Jesús somos salvos, solamente a través de Él. Hay otro asunto cuando hablamos en este camino al cielo, ¿verdad? Que estamos hablando de poder para comenzar. Ya establecimos que el problema del pecado es algo de todos los seres humanos, ¿verdad? Lo segundo que queremos establecer es lo que se llama la gracia preveniente, la gracia de Dios. En este camino al cielo es un viaje en el cual estamos respondiendo a esa gracia de Dios. Estamos respondiendo a Dios. La gracia preveniente nos habla que no hay nada que el ser humano pueda hacer por él mismo o por ella misma. Necesitamos a Dios. Necesitamos una ayuda extra, una ayuda de afuera. Y es donde Dios interviene. La perspectiva wesleyana, la gracia preveniente habla de esa gracia que actúa antes del momento de la experiencia de conversión. Antes de la experiencia de que tú y yo nos hayamos convertido a Jesucristo, ya el Espíritu de Dios estaba trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ya Dios estaba activo en los corazones de los demás. Por eso es que es importante, hermanos, cuando nosotros hablamos a una persona o Dios te mueve para hablarle a alguien, a una persona acerca del Evangelio, ten en mente que ya Dios está activo en la vida de esa persona. El Espíritu Santo ya está trabajando en el corazón de esa persona. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió aún por nosotros.
La gracia preveniente significa la gracia que viene antes de cualquier experiencia, antes de cualquier cosa, antes de aún nosotros mismos aceptar a Dios, ya Dios está obrando en nuestros corazones. Es Dios tomando el primer paso para redimir a la humanidad. Es la actividad de Dios antes de nuestra conversión. Es importante esta gracia preveniente porque nos ayuda a entender tres cosas. Nos hace tres cosas. Número uno, incrementa la sensibilidad hacia la voluntad de Dios. Número dos, nos produce convicción de que hemos violado la ley de Dios. Y número tres, nos causa causa que nosotros queramos entonces complacer a ese Dios. Así que cuando la gracia preveniente está trabajando en la vida de las personas que no conocen a Dios, que no han aceptado a Dios, esto es lo que está creando en ellos y ellas. La gracia preveniente no es la historia completa, es parte de nuestro camino hacia la salvación. Ahora, con esto en mente, aquí di las varias definiciones, con esto en mente quiero hablar varios puntos sobre el pasaje bíblico de hoy. Pablo aquí, cuando en 1 Timoteo 1, 12 al 17, él habla de su testimonio y de su experiencia con el Evangelio. Y él nos cuenta su testimonio de conversión y su comisión por Jesús. Dice, doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes perseguidor, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Está diciendo, antes, cuando yo era un blasfemo, un incrédulo, ya Dios estaba trabajando en mí, en mi corazón. Y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y en el amor en Cristo Jesús. Así que Pablo está hablando que las cosas que él había sido antes. Luego dice que fue recibido y recibió el ministerio y después el misterio le fue revelado. Y el gran misterio que le fue revelado a Pablo fue que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el misterio, hermano. Y él está diciendo, yo soy un ejemplo de lo que Dios vino a hacer al mundo. El verso 15 habla, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es el mensaje del Evangelio. Este versículo 15 resume el Evangelio que nosotros creemos y el Evangelio que predicamos. Y esto es la razón por la cual lo hacemos, porque hay gente que necesitan escuchar esta gran verdad. Hay varios puntos de este versículo 15 que quiero compartir con ustedes. El contenido del Evangelio, ¿verdad?, es esa confianza, esa experiencia personal que aún Pablo había experimentado cuando le escribe a Timoteo. El Evangelio es una experiencia personal que usted va a experimentar en su vida personalmente e individualmente. El Evangelio también, número 2, es un Evangelio universal, que es para todas las personas. No es para cierto grupo, no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles, para todo tipo de personas. El Evangelio es universal. Número 3, el Evangelio de Cristo vino para salvar a todos los pecadores. Salvación es un proceso. Y Pablo dice, yo soy el primero. Y a veces como iglesia, hermano, se nos olvida, a veces creemos que la salvación es un asunto de la gente que no cree en Dios. Que usted hace una oración, le ponen un sello, como le pones un sello a una carta, y de ahí te chipean o te envían para el cielo. Y hemos simplificado, aunque es simple, pero no es tan simple como parece, ¿verdad? Y pensamos que eso es la salvación. En mi estudio sobre el tema de la salvación, yo he llegado a entender que la salvación es un proceso. Y cuando usted ve la palabra salvación en el Nuevo Testamento, está hablando de salvación, de que estamos siendo constantemente salvados. Es un acto continuo en nuestra vida.
Así que la salvación no es solamente que el pecador que no conoce a Jesucristo tiene que venir a Cristo para ser salvo, sino que la iglesia también, los creyentes tienen que estar trabajando en su salvación. Algunos más conservadores dirían, tengan cuidado que no pierdan su salvación, tienen que proteger su salvación con temor y temblor, ¿verdad que sí? Pero la realidad es que la salvación es un proceso, porque en el camino que estamos participando, como seres humanos, hay gente que se desvía. Hay gente que por las circunstancias de la vida, por alguna razón, comete una falta, una falla. A veces en el 2020, vamos a poner en el 2019, usted andaba derechito, en el 2020 se torció, en el 2022 anda más torcido y en el 2023 no se sabe ni dónde usted está, ¿verdad? Porque es un caminar continuo con Dios y hay que trabajar en nuestra salvación. Hay que trabajar en nuestra santificación. Esos temas, el santificación lo hablaremos más adelante. Pero la salvación es un proceso que nosotros tenemos que trabajar. Y que Dios nos la otorga y que Dios continuamente nos está salvando de nuestras faltas, de nuestras fallas, de nuestros errores. Es un proceso en el cual tenemos que trabajar. Por eso es que existe el perdón. El perdón no es solamente para aquel que no conoce a Dios. El perdón es para ti y para mí. Por eso existe gracia todavía para nosotros. Por eso existe misericordia para nosotros. Porque eso es para todo el mundo, aún incluyendo la iglesia. Y el evangelio es personal. El individuo tiene que aceptarlo. Es algo personal, una relación personal con nuestro Dios. Entonces, hermanos, en este peregrinaje, hermanos, que estamos caminando, es una vida que nuestro destino final es el cielo. La salvación es por gracia, es un don de Dios en el cual participamos. Hay gracia y hay perdón aun cuando fallamos. Que la vida no es fácil. Y uno no se levanta de la cama de la misma manera todos los días. Uno planifica la vida y uno la sueña de una manera. Pero la realidad es que la vida no es como la planificamos. Ni como a veces queremos nosotros, como seres humanos, tú te puedes proyectar de una manera. Y decir, no, en este año 2022, cuando culmine el año, voy a estar de esta manera. ¿Verdad? Este es mi plan, quiero cambiar mi personalidad, quiero cambiar algo en mí. Y llegó el 2023 y estás peor que el 2022 cuando comenzaste. Y ese es el punto, que todavía hay gracia, hay perdón, hay misericordia. Y que en este peregrinaje que vamos al cielo, no todos los días vamos a estar perfectos, pero sí estamos caminando hacia el cielo. Y Dios está con nosotros en nuestro camino. Y el evangelio tiene ese poder para seguir transformando nuestras vidas. Aunque des un paso adelante y dos para atrás. El evangelio todavía tiene poder para transformar nuestras vidas, hermanos. Ahí va, hermano. Entonces, hermano, ¿quién ha visto personas transformadas? Yo he visto muchas personas transformadas por el evangelio de Jesucristo. Yo he visto transformación. Entonces yo me siento a pensar y a mirar las personas que yo he conocido a través de mi vida, de mi peregrinaje cristiano. Y cómo el evangelio los ha transformado. Borrachos, borrachas, idólatras, ladrones, adúlteros, egoístas, envidiosos, chismosos, asesinos. He conocido yo en mi camino. Y cómo el evangelio de Jesucristo los ha transformado, hermanos, hermanas. Cómo esa gente desechada por la sociedad. Cuando yo era joven, ya de mis 18 años, uno de los lugares que yo estaba predicando era la cárcel. Cárcel de adultos y la más impresionante es la cárcel de los jóvenes y niños. Esa sí que me marcó para toda la vida. Ver niños presos.
jóvenes presos, pequeñitos así. Mira, yo tenía 18 años y eran más pequeños que yo. Y el Evangelio de Jesucristo estaba haciendo un cambio en ellos y ellas. Los presos grandes, los grandes ya, los malos, que yo tenía miedo hasta acercarme a ellos, llorando delante de la presencia de Dios, porque el Evangelio de Jesucristo también es para ellos. Personas que la sociedad desecha, que la sociedad rechaza porque no encajan. Solo el Evangelio de Jesucristo puede transformar esas personas. Lo vil, lo menospreciado, lo roto, lo imperfecto, lo vulnerable, lo que no sirve. A los ojos de los seres humanos, escogió Dios, transformó Dios, redimió Dios, restableció Dios para su gloria y para su honra. Piensa en su vida, hermano. ¿Cuántas cosas Dios ha cambiado en usted? ¿Qué cosas usted hacía antes que ya no hace? Por causa del Evangelio de Jesucristo. Que hemos sido transformados por ese Jesucristo. Pero a veces, hermano, eso es como la casa. La casa cuando es nueva, está nueva. Y cuando pasan los años se empiezan a dañar las cosas. Se empieza a dañar el techo, se empieza a dañar el piso, se dañó una puerta, se dañó el aire acondicionado, se dañó una ventana. Lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando somos recién convertidos, nos comemos al mundo y queremos tener nuestra casa limpia espiritualmente. No permitimos que nada toque nuestra vida espiritual, estamos santificando y limpiando. Pero cuando comenzamos a pasar años y años y años, permitimos que cositas comiencen a entrar nuevamente a nuestra vida. Cositas que allá habíamos dejado o que muchos afirman Dios me había quitado, comienzan a entrar nuevamente a nuestra vida poco a poco. Hay un libro que se llama Los cerdos en la sala. Y es la ilustración es cómo uno abre puertas para que los cerdos entren en la sala. Eso se refería al pecado, para que el pecado entrara a la sala. Así que, hermanos, pensemos en esto. Hay gracia, hay misericordia, hay perdón. Estamos en un peregrinaje. Estamos en un peregrinaje. Cuando un niño de los míos se cae, yo le digo, ven acá muchachos, déjame verte. Lo limpio si hay que limpiarlo. Yo le echo alcohol, aunque a mi esposa no le gusta. Le echo alcohol si tiene una herida y sigue tu camino. Lo mismo pasa con nuestra vida, hermanos. Pastor, es que pequé, es que fallé, dije una mala palabra, hice algo que no debía hacer. Lo sé, lo hiciste. Pídele perdón a Dios. Reconcíliate con Dios. Límpiate y sigue tu camino. There's no other way. No hay otra manera. No hay otra manera, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Todavía no he descubierto la fórmula de volver al pasado. Ya no puedes volver al pasado. Lo que hiciste ayer, ya lo hiciste. Pero sí te puedo decir, límpiate, reconcíliate con Dios, reconcíliate con la persona, reconcíliate si es contigo mismo y sigue en tu camino. Y no es la primera vez que te va a pasar. Te va a pasar varias veces en tu caminar. Nosotros no nos movemos hacia el pecado, nos estamos moviendo hacia Dios. Pero en el camino le fallamos a Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana, como pastor, que hay gracia, hay misericordia y hay perdón en el Evangelio de Jesucristo. 3 cosas. Ve y predica este Evangelio, iglesia. Ve y cuenta lo que Dios ha hecho en ti. Y todavía Dios está trabajando en tu vida. Así que no te sientas avergonzado o avergonzada de que cuando falla cometes un error. Todavía Dios está trabajando en tu vida. Todavía Dios está trabajando en mi vida. Todavía Dios está trabajando en nosotros. Así que oremos en esta mañana. Pónganse de pie si son